Buenos días, hermanos. Es un privilegio nuevamente contar con esta oportunidad de predicar la palabra del Señor y de contar con todos ustedes, juntos como iglesia, unidos en torno a las Santas Escrituras. Ya habiendo pasado este domingo que fue muy especial relacionado con el tema de la resurrección, vamos a continuar con nuestros estudios sobre 2 de Corintios. Y tenemos para hoy 2 de Corintios capítulo 3. Así que los invito a estar en sus Biblias, listos. 2 de Corintios capítulo 3. Recién salido del seminario, un pastor me puso en contacto con esta iglesia, que tenía pocos años de fundada. Estamos hablando de hace 35 años. El comité encargado de seleccionar pastor me exigió carta de recomendación, no obstante que había salido del seminario. Así que reuní cartas de recomendación de algunos misioneros para la iglesia, para esas búsquedas que estaban haciendo y seleccionando candidatos para el pastorado. La iglesia de Corinto, cuya carta estamos estudiando hoy, pedía carta de recomendación para todo predicador que pasaba por la iglesia. Ahora, Pablo se tuvo que defender de algunos que estaban poniendo en duda su apostolado. Por eso les escribe aquí en el versículo 1, vamos a leerlo, Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Hay personas expertas en dañar el buen nombre de otros. Es lamentable cuando un ministro de la palabra tiene que gastar tiempo con una congregación tratando de limpiar su nombre o defendiendo sus derechos, como tuvo que la experiencia del apóstol Pablo. En el caso del apóstol, no había una acusación justificada. Pablo se defendió diciendo que él actuaba con una limpia conciencia y él no era un falso profeta, ni un falso apóstol. ¿Cómo se conoce un falso profeta o un falso pastor? El mismo Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, por su manera de vivir, de actuar, de pensar, de hablar. Pablo no necesitaba de cartas de recomendación porque la mejor recomendación eran los propios corintios, quienes habían sido convertidos mediante su predicación. Dios había usado su mensaje y su ministerio para que otros llegaran a Cristo. Así que Pablo empieza diciendo aquí, ustedes son nuestra carta de recomendación. ¿Y por qué lo dice? Primero, son cartas escritas por Cristo mismo. Versículo 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y aquí hay una gran verdad que nos muestra la gran responsabilidad que como cristianos tenemos. Cada creyente es una carta abierta para los demás, porque es el Señor el que ha estampado su sello en nuestras vidas. Con nuestro ejemplo de vida demostramos que somos de Cristo. Somos cartas abiertas. Es una vergüenza si lo que lee la gente en nosotros es falso. Cuando salimos al mundo, tenemos la asombrosa responsabilidad de ser
cartas abiertas o anuncios para Cristo y su iglesia. De manera que Pablo dice, ¿necesito cartas de recomendación? Ustedes son la carta de recomendación. Ustedes son cartas escritas por Cristo mismo, quien les ha dado un nuevo corazón. Versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían la ley de Dios que fue escrita en tabla de piedra. Sin embargo, para tener vida con Dios, era obligatorio cumplir todos los mandamientos fielmente, lo cual fue imposible porque nadie los pudo cumplir a cabalidad. Es por esto que Dios prometió darles un corazón nuevo, ya que no podían realmente por su pecado cumplir la ley de Dios con fidelidad. Y en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice, es la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Esa promesa se cumplió en el Nuevo Testamento con nosotros, con el pueblo de Dios ahora, a quien Dios ha dado este nuevo corazón, es decir, han nacido de nuevo, han sido regenerados. De manera que la promesa era que Dios nos daría una vida nueva, capaz de obedecer a Dios, porque toda la frustración del Antiguo Testamento fue precisamente que nadie pudo cumplir la ley de Dios. Esto se logra cuando el Espíritu Santo regenera nuestras vidas, porque el mismo Pablo dice, el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cada día estamos en ese proceso de mejoramiento espiritual. Pero los creyentes en Corinto, dice Pablo, no solo eran cartas escritas por Cristo mismo en el sentido o para explicar que el Espíritu Santo había hecho esa obra, les había dado un nuevo corazón, sino que además esa era la confianza que él tenía. Versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Su confianza, la de Pablo, no dependía de cartas de presentación de la gente, sino en todo lo que Dios estaba haciendo por medio de su apostolado. Pues muchos se convirtieron por su predicación y Dios respaldó todo el trabajo misionero que él llevó a cabo. Así las cosas, somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Nuestra manera de hablar, nuestra conducta, la manera como reaccionamos frente a las situaciones diarias, dice mucho de lo que somos como cristianos, porque la gente nos está leyendo. ¿Cómo puede uno dar testimonio de su fe y de que Dios nos ha dado un nuevo corazón si actuamos igual que los inconversos? Pues eso sería un contrasentido. Eso indicaría que ahí no hay nada en el corazón de nosotros, si ese fuera el caso. Así que Pablo sigue afirmando que todo su trabajo es obra de Dios y no de ellos. Le dice a los corintios, ustedes son nuestras cartas de recomendación, lo cual es obra de Dios y no de nosotros.
Versículo 5 entonces dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo reconocía que todo ese trabajo que había hecho y todos esos convertidos en la iglesia de Corinto no se debían a su sapiencia humana. Él nunca se consideró autosuficiente. Nunca pensó que el fruto de su trabajo se debía a sus habilidades. Al contrario, muchas veces se consideró no apto para el trabajo que Dios le había encomendado. Son varias sus declaraciones sobre este particular. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:15, Primera de Timoteo 1:15, él dice lo siguiente. Primera de Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ese es el gran testimonio del apóstol, ¿no? Todo lo que hacía, todo lo que pudo hacer fue por la gracia de Dios que reposaba en él, como lo manifiesta. Entonces, la primera cosa es que ese trabajo en la iglesia no fue por él, fue por la gracia de Dios. Y lo fue porque Dios lo había llamado a ese ministerio. Versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Un ministerio, dice él, que no es simplemente de la letra, de la ley, de la letra de la ley, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. El antiguo pacto no nos daba la vida. El antiguo pacto traía condenación y muerte, porque la ley dice que si no se cumple con perfección, se es reo de condenación. Ese era el problema en el Antiguo Testamento. Y por eso se dice que el antiguo pacto no daba vida, traía consigo esa condenación. Sin embargo, Dios llama al ministerio para predicar un nuevo pacto. Versículo 7 dice lo siguiente: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces somos llamados, y el apóstol lo explica aquí, que Dios lo llamó, lo capacitó y lo llamó a un ministerio para predicar el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Uno lee en la Biblia que Dios se ha relacionado con nosotros, los seres humanos, en términos de un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas que se comprometen mutuamente a cumplirlo. Cada uno tiene sus responsabilidades. Así que dice aquí que Dios ha hecho un nuevo pacto.
En el Antiguo Testamento ese pacto era antiguo. Por eso se habla también del antiguo pacto. Pero ahora Dios ha hecho con nosotros un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, pues obviamente que no es entre iguales, porque Dios es nuestro creador y nosotros los pecadores somos creados por Él. Así que Él es quien nos llama a una relación por medio de Cristo para justificarnos ante nuestra miseria y nuestra incompetencia. De manera que nadie es suficiente para hacer la obra de Dios. Si predicamos el Evangelio y alguien por la gracia de Dios se convierte a Cristo, no se debe a nosotros, sino a Dios que cambia los corazones. Somos fieles predicando la Biblia con limpia conciencia, pero es Dios quien abre el corazón de los hombres para que escuchen y se arrepientan. Es Dios quien regenera al pecador. Y es por esto entonces que nosotros, desde Pablo hasta ahora, predicamos un mejor pacto. Ahora, la Biblia está dividida en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El Nuevo Pacto es mejor por varias razones. El Antiguo Pacto era un pacto de ley, como ya lo hemos dicho. Versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿no? Entonces, ¿por qué dice aquí que ese ministerio de condenación fue con gloria? Pues porque la ley nos condena. El pacto antiguo, el pacto de la ley, como dice el versículo 7, era así. Dios dijo al hombre, cumpla esto y vivirá. Obedezca todos mis mandamientos y tendrá vida. Esa era la condición. Cumple y tendrá vida. Pero nadie fue capaz, por lo cual todos han sido condenados por la ley. En cambio, el nuevo pacto es un pacto del Espíritu, como ya lo leímos. La ley nos condena, pero el Espíritu nos vivifica. Eso también lo explicó Pablo en Romanos 1:17. Él dijo lo siguiente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un asunto de fe. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto era un pacto de condenación, como leímos ya aquí. ¿Por qué? Porque si uno no cumplía perfectamente la ley, era condenado. Y la verdad es que, como lo hemos dicho, nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Por lo tanto, todos los seres humanos hemos violado esta ley de Dios. Y la cosa es así de clara porque Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, que obedeciera toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí dice que la ley hay que cumplirla total. Fue la ley de Dios. Pero si uno viola un solo punto, se hace culpable de todo, de toda la ley. El Nuevo Testamento es un pacto de justificación, ¿no? El versículo 9 dice que el antiguo
el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el del antiguo pacto. Fue dado por Dios, claro, fue glorioso. Pero el ministerio de ahora, el ministerio del nuevo pacto, es un ministerio de justificación, es un pacto de justificación. De manera que, ya que no podíamos cumplir la ley de Dios debido a nuestro pecado, entonces Cristo vino a este mundo y cumplió la ley por nosotros los pecadores para salvarnos. Por eso somos justificados, teniendo fe en Jesús, no cumpliendo una ley escrita en tabla de piedra que nadie puede obedecer. El Antiguo Testamento fue glorioso, claro, como lo dice aquí, pero terminó. El Nuevo Testamento permanece. Aquí el 11, versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, es decir, el nuevo pacto. Nosotros somos hijos del nuevo pacto. Dios ha hecho un trato con nosotros por medio de Jesucristo. Esto lo recordamos cada vez que celebramos la cena del Señor. Por eso en Lucas 22, versículo 19, y hay otros pasajes, pero por ahora el Lucas 22, 19, cuando el Señor, antes de ir a la cruz, celebra la cena, dice aquí en Lucas 22, 19, que Jesús aquella noche en la cena tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí quedó establecido mediante este acto memorial el sello del nuevo pacto, que es la propia sangre de Jesucristo. El Antiguo Testamento era una revelación parcial. Versículo 12 dice, así que teniendo tal franqueza usamos de mucha. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aunque hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué sucede? El Antiguo Testamento era una revelación parcial, era una revelación oscura, velada. Para los judíos, lo válido, y creo que sigue siendo aún así para muchos, era o es el Antiguo Testamento. Por eso no entendían el Evangelio. Entre más leían el Antiguo Testamento, más se endurecen. Porque hay un velo, y ese velo no les deja entender, pero ese velo se quita por la fe en Cristo, y esto ocurre a través del ministerio del Espíritu Santo. Así las cosas, entonces el Nuevo Testamento, que es un nuevo pacto, es una revelación completa. En el versículo 17 entonces sigue diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando creemos en el Evangelio, salimos de la esclavitud y de la ignorancia. Y así es también hoy. La libertad de esta esclavitud viene en Cristo, a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo podía hablar con tanta valentía y confianza. Él sabía que nadie puede ni creerá jamás en el mensaje del Evangelio
a través de su propia sabiduría o a través de la persuasión del que predica. La única forma en que alguien entenderá y creerá en el Evangelio es si el Espíritu Santo lo ilumina y lo anima para tener un arrepentimiento verdadero. No hay razón, entonces, para diluir el Evangelio. El Espíritu Santo es el agente que milagrosamente da vida a la verdad para que todo aquel que cree sea salvo. Así las cosas, sea pastor o no, nuestra tarea es predicar el nuevo pacto, es decir, la salvación por la gracia del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Enseñamos a la gente que la salvación se obtiene no por las obras que uno hace, sino por la gracia de Dios. Escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, Pablo escribía lo siguiente. Decía, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No solo la Iglesia Católica, sino otras religiones enseñan que uno es salvo por las buenas obras, ya sea haciendo obras de beneficencia o haciendo penitencias o visitando lugares sagrados, pero ni aún tratando de cumplir todos los mandamientos, porque todo lo que nosotros hagamos es imperfecto y está contaminado por el pecado. Así que uno no puede ganarse la salvación y engañarse pensando que es que porque uno ha sido muy buena persona va a obtener la salvación. Tampoco merece esa salvación, simplemente porque somos humanos. En Efesios 2, 8, 9 es un pasaje clásico que todos debemos ojalá aprender de memoria. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Es decir, la salvación es un don gratuito de Dios. Eso es gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si fuera por las obras que uno hace, que obtiene la salvación, habría motivo de jactancia por parte nuestra. Pero no es así. La salvación es un regalo de Dios, obtenido mediante el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y necesitamos tener fe en Él como nuestro Salvador. Por esto nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, porque creyendo y siguiéndolo a Él, vamos a estar creciendo en santificación. Y eso es lo que dice aquí, en nuestra carta que estamos examinando, al final en el versículo 18 del capítulo 3 de Segunda de Corintios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recuerda, hermano, para concluir, somos cartas abiertas. Cristo ha escrito en nuestro corazón para decir que nos ha dado una vida nueva. Somos cartas abiertas y leídas por los hombres. Si somos de Cristo, eso se verá en nuestra vida diaria. No solo el ministerio de apóstol, como lo fue en aquella época, sino cualquier otro ministerio hoy.
sea pastor, maestro o cualquier otro servicio, debemos verlo como un llamado de Dios y ver que es Dios quien nos hace competentes para su desempeño. Uno no podría estar haciendo nada para su gloria si no es porque Él nos está capacitando en el poder del Espíritu Santo. Somos los herederos del nuevo pacto que Dios ha hecho. Por tanto, predicamos a Jesucristo nuestro Salvador, quien con su sangre selló este nuevo pacto. Asimismo, el Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida espiritual eterna. Tenemos claro que no somos salvos por las obras que podamos hacer, sino por la fe en el Señor Jesucristo, que hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos cumplir. Así las cosas, tenemos que preguntarnos, en primer lugar, ¿qué ven los demás en nosotros? ¿Ven la obra de Cristo? Si usted quiere servir al Señor, sepa que solo lo puede hacer porque el Señor es el que nos capacita, nos llama, porque la competencia que podamos tener en cualquier servicio que hagamos para la iglesia o para el Señor viene de Dios. Así que si Dios le ha dado a usted algún ministerio, algún servicio en la iglesia, dele gracias a Dios. Y sepa que el Señor lo ha llamado y el Señor lo ha capacitado. No es motivo para gloriarnos, ¿no? Para sentirnos orgullosos en el mal sentido, de sentirnos llenos de jactancia y de arrogancia por esas cosas, sino reconociendo que es el Señor el que nos bendice y nos tiene por dignos de poder servirle en este mundo. Que Dios le ayude, hermano, y que nos ayude a todos a entender esto. Vamos a cantar ahora un precioso himno y luego vamos a orar finalmente. Subiste a la cruz más cruel, todo
Bien, habiendo escuchado este hermoso himno para nuestra inspiración, vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial, te damos infinitas gracias, oh Dios, por este nuevo pacto que tú has hecho con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque desde el comienzo de la iglesia llamaste a los apóstoles y de manera especial al apóstol Pablo para ser el ministro de este nuevo pacto también. La nueva relación en la que tú nos has puesto contigo, oh Dios, para que ahora seamos capaces de obedecerte y cumplir tu voluntad y tus mandamientos a pesar de nuestra debilidad. Padre Celestial, nosotros reconocemos con humildad que nuestra competencia o cualquier habilidad viene de ti, que nuestras propias fuerzas o nuestra propia inteligencia no lo lograríamos. Bendice pues, Padre, a todos los que tú llamas a este ministerio tan glorioso e importante. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.